Con la información que entregaba anteriormente la autoridad desde la Oficina Nacional de Emergencia, el catastro, el balance con más de 1.200 personas evacuadas de manera preventiva en 12 campamentos, precisamente de la ciudad de Arica. Sí, esto debido a que aumentaron los caudales durante la noche. El caudal del río Hacha pasó a 30 milímetros cúbicos por segundo y 70 metros cúbicos por segundo el río San José, una emergencia que ha tenido en alerta a las poblaciones que están cercanas a esos lugares. Lo decíamos, la población Esperanza y también Coraceros, que han sido evacuadas las viviendas. Señalaban también que en esta población se encuentran 4 personas que no quisieron evacuar cuando llegó policía también a trabajar en el lugar, y se encuentran en este momento en la Armada intentando rescatar a estas personas que en estos momentos se encuentran aisladas, pero con contacto con las autoridades que se encuentran en ese lugar. Para saber más detalles, tomamos contacto con nuestro periodista en Arica, Mauricio Castillo. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Gustavo, buenos días, ¿cómo están? Así es, tal como ustedes lo señalaban, y la voz oficial que se acaba de conocer hace un momento en la ONEMI, son 1.200 las personas que han sido evacuadas en la ciudad de Arica tras esta inundación, esta crecida del río Hacha. Vamos haciendo un poquito de historia. Esta emergencia que se inició el día de ayer a eso de las 11 de la noche aproximadamente, cuando se siente llegar el primer golpe de agua. Producto de esta situación, de inmediato las autoridades se constituyen en el lugar, en este campamento que ustedes lo señalaban, y se inicia de inmediato la revisión del lugar y también, por supuesto, la evacuación de la gente. Este campamento Coracero se ubica a la salida sur de la ciudad de Arica. Es un campamento que existe hace muchos años en este lugar, pero que con el correr de los tiempos y distintos programas de erradicación que se han realizado junto al gobierno, se logró el traslado de las familias a distintos sectores habitacionales de la ciudad. Sin embargo, era un total de 12 familias las que aún permanecían en este sector. Afortunadamente, todas ellas lograron ser evacuadas, oportunamente, y luego vino ya esta inundación total, y es con esta crecida del río Hacha que terminó por inundar y hacer desaparecer este campamento con viviendas principalmente de material ligero y, por supuesto, mucho barro, mucho lodo y enseres de casa. Tuvimos la oportunidad también de ver no solamente lavadoras, refrigeradores, en fin, un sinnúmero de artefactos que fueron los que fueron arrastrados por el caudal de este río. En este ya se logró la evacuación de este lugar, y también al cabo de unas horas también se inició la evacuación, como ustedes lo señalaban, de la población Nueva Esperanza, principalmente de la calle Tambo Quemado, que es una de las principales arterias que cruza este sector habitacional. En este lugar también se evacuó un número importante de personas ante la inminente preocupación de que el río se pudiera seguir desbordando y con ello alcanzar ya las calles aledañas, y es decir, llegar directamente a la ciudad. Situación que hasta este momento no ha sucedido, lo que también entrega cierto grado de tranquilidad. Como ustedes lo decían también, Carla, Gustavo, se mantiene la alerta roja para la ciudad de Arica, y también la recomendación de las autoridades, que es no acercarse a presenciar el río, ni el San José ni el río Yuta, que son los principales ríos que tiene la ciudad de Arica, no acercarse a recorrer ni tampoco visitar su cauce en ninguno de los puntos de la ciudad. También abstenerse de cruzar por los puentes, por los distintos puentes que cruzan estos ríos. Está suspendida, entendemos, hasta este momento el tránsito tanto vehicular como peatonal de manera preventiva en todos estos sectores. A esa hora permanecen en reunión parte de las autoridades encabezadas por la intendenta regional, María Loreto Letelier, quienes están iniciando ya el levantamiento total de la información para poder conocer efectivamente ya cuál es el panorama, no solamente en estos sectores que les señalamos, sino también al interior tanto de los valles de Azapa como de Yuta, y por supuesto las innumerables localidades que existen en estos sectores, para saber si aún existen personas aisladas también, y finalmente conocer todos los pormenores y el resultado final, ya con el levantamiento del catastro total de la situación que afectó durante toda esta noche a la ciudad de Arica. Mauricio, en estos momentos cuéntanos lo que está ocurriendo en la zona, específicamente ahí en la ciudad de Arica, si está lloviendo, si hay control respecto al caudal de los ríos mencionados, el río Hacha y también del río San José.
No, mira, respecto a las precipitaciones, Gustavo, curiosamente el día de ayer no hubo precipitaciones, no así los primeros días de esta semana, cuando efectivamente fueron perceptibles precipitaciones en distintos sectores de la ciudad. En el día de ayer no hubo precipitaciones, salvo esta situación que les señalaba hace un momento, que fue la crecida de los ríos y con este golpe de agua que fue finalmente a eso de las 11 de la noche aproximadamente, el que ya inició toda esta crecida y generó toda esta alarma. Tenemos entendido que hasta este momento también se mantendrían dentro, no habrían seguido creciendo los caudales de los ríos. Obviamente lo hicieron de acuerdo a su periodo normal, pero hasta este momento no presentarían nuevas crecidas. Información que estamos, por supuesto, a la espera de que finalice la reunión entre las autoridades para chequear con la primera autoridad de la región. Sí, se estaba monitoreando desde la Oficina Nacional de Emergencia y señalaba que los caudales habían disminuido considerablemente, pero seguían también en alerta por lo que pueda ocurrir las próximas horas. Recordar también que son lluvias altiplánicas, que todos los veranos ocurre ahí en la ciudad de Arica con la bajada del río San José, pero lo que ha llamado la atención es el caudal que ha tenido durante esta madrugada y también la activación de quebradas que señalaban que habían estado inactivas por varios años, y esa es la preocupación porque hay poblaciones que se han asentado cercanas a estas quebradas, Mauricio. Correcto, Carla. El invierno altiplánico o estas lluvias estivales, también como se le conocen, al menos en la zona norte del país, es una situación absolutamente normal en este tiempo. No así con la inclemencia que se ha generado hasta esta hora, y lo que cuando es tradicional todos los años genera la bajada del río San José y por supuesto también aumento en el caudal del río Yuta. Como tú lo señalabas, Carla, lo que sí no es habitual lo que acaba de ocurrir esta noche, la crecida del río Hacha, por ejemplo, que no se registraba hace 10 años. Hace 10 años que el río Hacha no retomaba este caudal. Misma situación también que ocurrió el día de ayer con el río Yoyas, esto es en el sector del Valle de Azapa, donde nos decían los lugareños del sector que el río había retomado su rumbo original tras 60 años de inactividad, que habían pasado cerca de 60 años donde el río nunca había transitado por ese sector. Y eso también generó que, lamentablemente, algunos agricultores fueron ocupando parte de este río y fueron ahí instalando sus cultivos, lo que obviamente con la bajada del río perdieron totalmente, donde habían productos como guayaba, maracuyá, tomates y algunos productos con los que abastecían, nos decían, no solamente Arica, sino también parte de la zona central. Claro, respecto a lo que tú mencionas, Mauricio, a propósito de eso, también lo que comentaba la autoridad, específicamente el director de ONEMI, Ricardo Toro, con el arrastre de una camioneta que intentó cruzar el río Hacha. El agua se llevó este vehículo, donde 2 personas fueron rescatadas y todavía una persona que iba en esta camioneta está desaparecida. Correcto, Gustavo, esa es información que acabamos de corroborar y es tal como tú lo señalas. Las 2 primeras fueron rescatadas afortunadamente de este vehículo. Sin embargo, hay una persona que hasta este momento no ha podido ser encontrada, por lo tanto se encuentra un completo operativo de búsqueda montado tanto por bomberos como las policías, donde se está trabajando intensamente para encontrar a esta persona, situación que hasta este momento lamentablemente no se produce. Bien, Mauricio, seguiremos atentos también a lo que vaya ocurriendo en ese lugar, con las también evacuaciones que se están realizando a algunos sectores, sobre todo el operativo que está realizando la Armada, con estas 4 personas que no quisieron evacuar durante esta madrugada. Sí, también una información para ver si lo podemos confirmar contigo, Mauricio, porque en algún momento, ayer por la noche, dentro de las medidas preventivas, se había prohibido usar, por ejemplo, puentes y pasos peatonales, no sé si eso continúa en la región de Arica y Parinacota. Hasta hace un par de horas estaba la misma medida vigente, Gustavo. Estaba el llamado de las autoridades a no ocupar ninguno de los puentes que atraviesan tanto los ríos Yuta como el San José. En su distinta extensión estaba cerrado de manera preventiva el tránsito tanto vehicular como peatonal, a una manera de prevenir posibles emergencias, tragedias a consecuencia de la crecida que han sostenido estos 2 ríos.
Bien, Mauricio, en cualquier momento retomamos el contacto con más información desde Arica, donde también estamos atentos a lo que va ocurriendo, y con la luz del día me imagino que se va a hacer un balance en torno a los daños que ha causado las distintas poblaciones que han afectado estas bajadas y estos aumentos de caudales en el río San José y en el río Hacha. Mauricio, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Recordar también que se han habilitado 4 albergues de acuerdo a la información oficial que se entrega de la Oficina Nacional de Emergencia, ahí en Arica, la escuela D4, el liceo B4, donde también el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, ya había señalado que en ese lugar ya hay 151 personas, 60 niñas y niños. De esas 51 personas, también está habilitado el liceo B4, el complejo deportivo Epicentro 1 y el complejo deportivo Epicentro 2, donde fueron evacuadas de manera preventiva las familias que habitan los campamentos Coraceros y Nueva Esperanza. Sí, las rutas también 11CH y la ruta A15 se encuentran interrumpidas, producto también del deslizamiento de rocas y sedimentos en ese lugar. Y en el pueblo de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, las crecidas del río San Pedro y Vilama inundaron calles y casas y dejando también a personas a la espera de ser evacuadas. Están ahí literalmente en los techos de sus hogares. Sí, esto por la intensa actividad del invierno altiplánico en la cordillera. Tomamos contacto con Daniela Cáceres, que se encuentra en ese lugar. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, durante las últimas horas se ha dejado sentir con fuerza el invierno altiplánico aquí en la provincia del Lobo, la región de Antofagasta. Como ustedes bien lo anticipaban, en horas de la tarde comenzó a llover muy intensamente. Los ríos comenzaron a aumentar rápidamente su caudal y las personas que se encontraban principalmente en las quebradas, hablamos del sector de Quítor y Catarpe, debieron resguardarse en sus techos. Cerca de 22 personas debieron subir hasta el techo de sus viviendas producto de la crecida del río. Esto se extendió por varias horas, recordemos, en medio de la oscuridad de la noche, muy tarde, y las personas estaban bastante desesperadas. De hecho, las imágenes que ustedes están viendo son registros que ellos mismos nos hicieron llegar a nosotros para pedir ayuda. Nos comentaban que en varias oportunidades intentaron ir los grupos de rescate, bomberos, socorro andino. Sin embargo, el río Vilama y el río San Pedro aumentaron demasiado su caudal y finalmente dejaron aislados estos dos sectores, como les contaba, Quítor y Catarpe. Esto por varias horas se extendió, se evaluaba incluso solicitar la ayuda de un helicóptero porque estaban muy complejas las labores. Quiero que pasemos a escuchar las mismas declaraciones, los registros que estas personas nos mandaron anoche para que escuchen un poquito el tenor de la emergencia en San Pedro de Atacama. Escuchemos. Weón, ayuda, estamos atrapados en el techo todavía, rodeados de agua, así, por todos los lados. Y nadie nos ha venido a sacar todavía porque no saben cómo llegar, weón. No pueden cruzar porque hay agua por atrás, agua por el lado, agua por el frente. No se puede, weón. Y el agua está a 1 metro del techo. Bueno, como escuchaban, mucha desesperación, también complicadas estas mujeres que tuvieron que esperar varias horas. De hecho, a eso de la medianoche recién lograron ser rescatadas las 22 personas gracias a bomberos, socorro andino, y ellos nos comentaban también que la labor de los guías turísticos locales de ahí de la comunidad de San Pedro de Atacama, como conocen el sector, han recorrido varias veces el lugar y están acostumbrados también a esto. Ellos prestaron bastante ayuda y fueron ellos también quienes ayudaron a rescatar a las personas que se encontraban atrapadas en los techos en el sector de Catarpe y de Quítor. También tenemos el registro que nos mandaron ellos también cuando ocurre parte de este rescate. Estamos hablando ya pasada la medianoche, cerca de la 1 de la madrugada. Escuchemos. Cuidado, firma el pie. Ya. La perrita. La perrita. Sí, la perrita ahora. Flor, allá, Flor. Allá, Flor. Flor, ven acá. ¿Y cómo subieron ustedes? Con esta cadena. Cuando estaba la señora dueña de casa subimos todo y después la vieja se fue y nos dejó tirado. Y no alcanzaron a arrancar ni una No, hueá. porque empezó a subir el agua por el otro lado. Así que nos devolvimos cagando de vuelta. Alumbra con la linterna. Ya, listo. ¿No hay nadie más?
Bueno, como escuchaban entonces, bastante alegría, al menos es de las personas que lograron ser rescatadas. Afortunadamente, ninguna de las personas resultó afectada. Se evalúa su estado de salud, producto principalmente de las bajas temperaturas que se registraban a esa hora, pero afortunadamente ninguna de ellas resultó con mayores complejidades. Les reitero que esto fue a raíz de la crecida del río San Pedro de Atacama y del río Vilama. Esto a raíz de las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas. Ayer al menos la lluvia comenzó en el poblado a eso de las 4 de la tarde. Nos comentaban que duró cerca de 1 hora, pero sí fue bastante intensa. Sin embargo, las principales complicaciones no se registran, de hecho, en el poblado de San Pedro de Atacama, sino en el Alto Loa, como se le denomina en el sector cordillerano y precordillerano. Hay localidades que se encuentran aisladas, con cortes también de camino, es muy complejo acceder y de hecho, por ejemplo, el poblado de Caspana se encuentra, nos comentaban, dividido en 2. Así que por ahora las labores se van a concentrar ahí en primero despejar las rutas y las autoridades también ir recorriendo para rescatar a las personas que se encuentran aisladas. Esa fue la situación de ayer al interior de la región de Antofagasta y de hecho nosotros ya nos devolvíamos hasta Calama y nos encontramos con lamentablemente una emergencia que ocurrió a eso de las 5 de la tarde. Producto de las lluvias también es que aquí en la ciudad aumentó también el caudal del río Loa. Una familia se encontraba compartiendo en el sector de la cascada, como se le conoce, y en un momento una pequeña cae lamentablemente al caudal del río y es arrastrada. De inmediato se lanza a su tío para intentar rescatarla, sin embargo, lamentablemente la corriente los lleva a los dos. El cuerpo sin vida del adulto fue encontrado 1 kilómetro más al poniente del sector donde ocurrió esta emergencia, sin embargo, hasta ahora no hay rastro del cuerpo de la menor. Como les comentaba, esto ocurrió en el sector de la Cascada, estamos hablando de unos 6 kilómetros aproximadamente al poniente de la ciudad de Calama. Es un sector que lo cruza el río Loa, un sector que si bien no es específicamente autorizado llega mucha gente a divertirse, a disfrutar del agua, ¿verdad? A compartir con la familia y fue en este contexto también en que ocurre lamentablemente esta emergencia. Estuvimos conversando con testigos y autoridades respecto a esto, escuchemos. La quiso rescatar y al final se fueron los dos. Y acaban de rescatar al caballero. Y lo que sí nosotros caminamos por el río para ver si logramos divisarlo. Ellos estaban viendo la crecida del río y la menor estaba jugando, ¿no es cierto?, muy cerca de un brazo y resbaló cayendo, ¿no es cierto?, donde había mucha espuma, por eso es que no pudieron ver dónde estaba la menor y se tiró esta persona adulta. Ser un cuerpo más pequeño es bastante más complejo poder localizarlo y considerando además la condición que trae el río en este momento, por lo tanto las labores para poder hacer la búsqueda de la menor se van a extender por un tiempo más. Bueno, como escuchaban entonces por parte de las personas que están liderando esta búsqueda, la verdad muy compleja, producto del caudal del río Loa, que en las últimas horas aumentó bastante, al menos hasta anoche. Está con mucha corriente, hay mucho caudal y hay mucha espuma, lo que impide también la visibilidad. Anoche las condiciones meteorológicas comenzaron un poco a empeorar. Esto a propósito de las lluvias, también empezó a caer agua, estaba muy nublado y ya después de las 10 de la noche muy oscuro también. Este es un sector aislado que se encuentra al interior de una quebrada, tampoco hay alumbrado, así que hasta esa hora, aproximadamente 22 horas, se suspendió momentáneamente la búsqueda y ahora a primera hora de la mañana se retomaba de nuevo también por parte de bomberos y el GOPE de carabineros para intentar dar con el cuerpo de esta menor. Carla. Sí, una lamentable noticia que hemos estado informando también durante este jueves. Pero Daniela, te queríamos consultar sobre el acceso que hay hacia el pueblo de San Pedro de Atacama, entendiendo, claro, que estamos en una época estival, de verano, donde muchos chilenos están de vacaciones, es un lugar turístico y según la Oficina Nacional de Emergencia señalaban que los accesos estaban interrumpidos, continúan así como ha sido la información, sobre todo para la gente que se encuentra en ese lugar. Sí, efectivamente, para comentarte un poco, nosotros como supuestamente este fenómeno iba a ir disminuyendo durante el día viernes, nosotros nos íbamos
desde San Pedro a Atacama hacia Calama. A las 4 de la tarde comenzó la lluvia y de inmediato comenzó a caer mucho barro, mucha tierra, rocas en el camino, y esa ruta, la CH23, se cortó en varios puntos. Eso se mantuvo hasta muy tarde, de ida y de vuelta. En la madrugada se despejó desde San Pedro hacia Calama para que pudieran bajar los autos, los buses, como ustedes bien lo decían, los turistas que se encuentran en esta época del año paseando por la zona que es muy visitada, y a esta hora ya estaban trabajando las máquinas de vialidad para despejar el camino desde Calama hacia San Pedro. Y como te comentaba, desde San Pedro hacia el resto de las localidades de Alto Loa, esos sectores estaban sí también bastante complicados por lo mismo, por los cortes de camino. Exactamente, claro, la información que entrega la autoridad en específico de la comuna de San Pedro de Atacama señala que producto de la crecida de los ríos Vilama y San Pedro, las localidades de Quitor y Catarpe se encuentran sin acceso vehicular, es lo que se manifiesta en estos momentos. Sí, efectivamente, esto desde ayer, de hecho desde muchos días anteriores, cuando empezó a llover, de inmediato genera el aumento del caudal de este sector, que está un poquito apartado del pueblo de San Pedro de Atacama. También son quebradas Catarpe y Quitor, y también se encontraban aisladas hasta anoche, que fue donde ocurrió esta emergencia de las personas que se encontraban arriba de los techos. De hecho, el día miércoles y el día jueves, mucha gente intentó cruzar con sus propios vehículos, con camionetas, a pesar del reiterado llamado que hizo bomberos y las autoridades, porque la verdad es que, al igual que como ocurrió en Arica, había mucha probabilidad de que las camionetas incluso fueran arrastradas, y por eso también se complicó también el rescate de las personas que estaban aisladas, así que ese sector también continúa complicado. Sí, Daniela, ahí podemos ver que está ya amaneciendo, una luz que va a facilitar un poco la búsqueda también. Y si nos puedes mostrar un poco y contar cómo está el caudal del río Loa que está ahí a tu espalda. Sí, efectivamente, me voy a mover un poquito para que ustedes puedan ver. Recién está aclarando aquí en Calama, estamos en la ciudad de Calama, eso de las 7 ya comienza a salir el sol. Tenemos entendido que ha ido disminuyendo un poquito el caudal, no es la información oficial, sin embargo hasta ayer se encontraba mucho más, había aumentado mucho más el caudal, no en este sector, sino precisamente donde ocurrió la emergencia, que fue en el sector de la Cascada. Aún así, tanto aquí como donde ocurrió la emergencia, llegó mucha gente, muchos calameños, turistas, a presenciar la crecida del río, y también las autoridades hicieron un llamado porque son estas situaciones las que generan lamentablemente la emergencia. No se descarta que el río continúe sí aumentando a propósito de las lluvias. Estas lluvias se concentran en la cordillera y la precordillera, sin embargo finalmente termina acá el resultado de estas. Así que, como les comentaba, al menos ahora no ha llegado gente, pero ayer en la tarde nosotros pasamos y sí, efectivamente habían muchas personas, adultos, mayores, niños, observando cómo aumentaba este caudal, y como ustedes pueden ver es bastante espuma, es la corriente y la situación que mantiene muy complicada la búsqueda del cuerpo de la menor por la poca visibilidad y la corriente que está muy fuerte, y más aún en el sector de la Cascada, que queda a unos 15, 20 minutos donde nos encontramos nosotros, y que es mucho más complicado de acceder, porque uno puede acceder en vehículo, que es donde llegan las personas, digamos, a mirar, a disfrutar un poco ahí, y después uno tiene que subir un cerro e ingresar hacia una quebrada. Ahí se concentran en la búsqueda de esta menor. Bien, Daniela, sí, recordar también las medidas de precaución, no acercarse a las cercanías de los ríos para no lamentar más víctimas de este fenómeno que está ocurriendo en la zona norte. Daniela Cáceres con toda la información desde Calama, retomamos el contacto en cualquier minuto. Bien, hay la información de Daniela Cáceres respecto a lo que está ocurriendo en la región de Antofagasta. Desde muy temprano, 1:15 de la mañana, estábamos con la información también de lo que estaba afectando a la región de Arica y Parinacota. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más información en Tu Mañana.